Hola, mi nombre es Carlos Enrique Toto Sánchez Ramos. Bienvenidos al módulo de Cocinas Tradicionales de Colombia, el sabor del patrimonio cultural inmaterial de la nación. En este módulo vamos a aprender acerca de las cocinas tradicionales de Colombia, sus características como patrimonio cultural inmaterial, el complejo culinario al cual pertenecen y además vamos a aprender sobre la política que nos cobija. La política para el conocimiento, salvaguardia y fomento de la alimentación y las cocinas tradicionales de Colombia, que fue promulgada en el año 2012. Además, vamos a aprender acerca de algunas herramientas para la salvaguardia y fomento de estos saberes asociados a nuestras cocinas. ¿Cuál es el plato que nos identifica como colombianos? La bandeja paisa, el ajiaco santafereño, la mamona llanera, el rondón de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el pusandao del Pacífico o el pescado moqueado del Amazonas. Cuando nosotros pensamos en cuál es el plato que nos identifica como colombianos, tenemos dos posibles respuestas. Una, ninguno, o una segunda, todos los platos. Y esta segunda respuesta es la más cercana a lo que nosotros como nación entendemos como las cocinas tradicionales de Colombia. Para nosotros, el conjunto de las cocinas regionales de nuestro país hacen parte del patrimonio cultural de la nación, y no cualquier parte, una parte fundamental, porque es un patrimonio que nosotros vivimos a diario, comemos y disfrutamos. Este patrimonio se fundamenta no solo en el conocimiento que ha pasado de generación en generación a lo largo de muchos años, sino también en el entender, comprender y apropiarse del entorno en el cual nuestras comunidades viven. Es así que este patrimonio tiene tanto de indígena como de afrocolombiano, de raizal, de rom, de campesino y de mestizo. Nuestras cocinas tradicionales tienen varias características que las identifican como patrimonio cultural de la nación. Es además patrimonio cultural inmaterial. Es decir, que aunque nosotros nos comemos el plato, lo podemos ver, lo podemos degustar, lo podemos saborear, gran parte de su contenido es de carácter inmaterial y está reflejado en todos los conocimientos, técnicas y saberes que están detrás de su elaboración. Así que cuando nosotros estamos disfrutando un delicioso plato como una lechona tolimense, detrás de esto está la historia, la tradición de una gran comunidad, también los utensilios que se utilizan, las técnicas para tanto criar al cerdo como para procesarlo, como para rellenarlo, como para hornearlo y para tener al final esa lechona, ese plato que nosotros vamos a degustar. La primera característica de este patrimonio cultural inmaterial representado en las cocinas tradicionales de Colombia es que vienen de un proceso histórico y colectivo que se extiende a lo largo de muchos años. De generación en generación se han transmitido los saberes y sabores asociados a muchas de nuestras preparaciones. Estos saberes se transmiten de manera viva y directa, especialmente al seno de la familia. Ustedes deben tener en sus familias alguna tía o alguna abuela que se caracterizaba por preparar un buen plato. Todos tenemos una tía que es la que tiene el secreto para hacer el arroz con pollo. Todas las preparaciones, sus sabores y consistencias son aprendidos y nosotros desarrollamos un especial gusto por aquello que cocinan en nuestra casa o en nuestra región. Por ejemplo, el cuy que se prepara en Nariño, no a todos les gusta, pero para los pastusos es un plato tradicional y muy importante de su cocina tradicional. Los saberes de las cocinas tradicionales son dinámicos, es decir, no están estáticos y todos los días evolucionan, todos los días se fusionan. Como diría Lacies Moreno, nuestro gran decano de la cocina tradicional colombiana, que lamentablemente ya no nos acompaña, la cocina es una fusión total. Todos los días evoluciona, todos los días se reproduce y se reinventa. Las cocinas tradicionales dependen directamente de la oferta ambiental, de aquellos elementos que hacen parte de nuestro hábitat. Y nosotros durante muchos años hemos domesticado especies, hemos aprendido acerca de las mejores épocas para sembrar, cosechar, recoger, recolectar, cazar y pescar. Sabemos en dónde se dan mejor los alimentos, en dónde encontramos los peces, cuál es la mejor hora para encontrar aquellas aves o aquellos monos que vamos a cazar en la selva. Nosotros dependemos de eso directamente y es así que cada región es diferente a otras en cuanto al manejo de sus productos y su biodiversidad.
Es así que existen platos regionales, como por ejemplo la arepa de huevo, que es común a toda la región del Caribe. Nosotros pensamos en Caribe e inmediatamente pensamos en una deliciosa arepa de huevo, acompañando un bocachico arrollado y bien frito. También hay cocinas departamentales. Y tenemos también cocinas municipales. Departamentales tenemos, por ejemplo, Nariño con su cuy, o Santander con su cabrito. Y departamentales quizás las garullas de Soacha. Y así, si bajamos más el nivel, encontramos que muchas comunidades tienen sus propios platos que las identifican. Asimismo, una misma preparación puede tener variaciones de una región a otra. Pensemos en las arepas. En la costa tenemos arepa de huevo, tenemos arepas en la Guajira de maíz morado, tenemos arepa santanderiana con chicharrón, tenemos arepa de bola y telita en Antioquia, arepa boyacense que es dulce porque va con cuajada, arepas de huiva que van rellenas con frijoles y arvejas, y así contemplamos que en todo el país tenemos preparaciones similares a las arepas y cada una con su toque de cada región. Las cocinas tradicionales generan además un sentido de identidad y pertenencia. Pensemos, por ejemplo, en la lechona y el tamal tolimense. ¿Qué sería de un tolimense, de un habitante de Ibagué sin su tamal, o de un habitante del Espinal sin su lechona? Cuando nosotros hablamos de tamal o lechona, el primer referente que tenemos es el departamento del Tolima. Igualmente tenemos los frijoles y el maíz asociados a la cultura antioqueña de colonización. Es decir, en todos los pueblos paisas, lo primero que se sembraba era el maíz y alrededor del tallo iba subiendo la matita de frijol. Es por eso que la cocina paisa se caracteriza tanto por el frijol como con la arepa. La nostalgia comienza por la comida. Es lo primero que extrañamos cuando estamos lejos de la casa. Eso lo dijo Ernesto Che Guevara. Y es cierto, porque hasta nuestro García Márquez, después de tantos años en México, al preguntarle cuáles eran los platos favoritos, él siempre decía: el sancocho de 3 carnes, el arroz blanco para comer con cuchara y un buen bocadillo veleño. La cocina, nuestras cocinas tradicionales, se asocian siempre al bienestar. De ahí el dicho: barriga llena, corazón contento. Alrededor de las cocinas tradicionales se reúne la familia, los amigos y los invitados. Se discuten grandes temas, se toman decisiones, se presentan los problemas, pero sobre todo se comparte y todos aportan. Pensemos en la tulpa, en la cocina indígena, alrededor de la cual no solamente se daban las grandes ideas, sino que se resolvía el cotidiano, se establecían las tareas y se cantaba y se narraba mucho acerca de la tradición de una cultura. Las cocinas favorecen el intercambio entre las personas, y es un intercambio que es muy bonito porque es de saberes, pero también hay un intercambio que tiene que ver con aquello que hace la cocina, con los elementos. Es así que tenemos intercambio de semillas en regiones como el Cauca, como el Tolima, intercambio de recetas que se dan constantemente entre las señoras de las plazas de mercado, como en Buenaventura. Las cocinas tradicionales reafirman la solidaridad. De ahí nuestro dicho: de donde comen 2, comen 3. Siempre a nosotros nos reciben con un plato de comida, ya sean indígenas, afrocolombianos, raizales, rom o campesinos. Cuando llegamos a una casa, lo primero que nos ofrecen es algo de comer y algo de beber. Las cocinas tradicionales son del ámbito femenino generalmente, aunque hay grandes excepciones. Poco a poco los hombres han participado de la cocina, no solamente conociéndola, investigándola, sino también innovando, entrando a preparar aquellas recetas que eran siempre las mujeres. Y cómo vamos a olvidar aquellas grandes matronas, nuestras abuelas, tías, madres, que durante muchos años han preparado aquellos platos que más nos gustan. Cada comida tradicional tiene también su tradición, y una tradición que se asocia, por ejemplo, a aquellos elementos rituales. Nosotros tenemos muchos. Por ejemplo, al preparar un plato de arroz, muchas personas persignan la olla para evitar que el arroz se queme. Además, hay prácticas que tienen que ver con cómo comemos: comer con la boca cerrada, utilizar los cubiertos, utilizar las manos, cómo ponemos la mesa.
Todos aquellos elementos hacen parte también de estas cocinas tradicionales. Las cocinas tradicionales también tienen estéticas particulares. Por ejemplo, en muchos sitios la ensalada de frutas, por ejemplo, la sirven en forma de bolitas o en cuadritos muy bonitos, o la disponen sobre piñas. Bueno, cada cual se inventa la forma de presentar mejor los alimentos. Un alimento nunca pasa de la olla al plato tal cual sale. Siempre hay una intención estética de presentarlo bonito, de que sea bien, porque la comida entra por los ojos. Alrededor de nuestras cocinas se desarrollan además muchas otras manifestaciones. Con las cocinas nosotros cantamos, bailamos, nos reímos, hacemos juegos, adivinanzas. A nuestras cocinas le cantan. ¿Cómo vamos a olvidar aquellas canciones como El Patacón Pisado de Juan Carlos Coronel, El Mongo Mongo del maestro Francisco Sumaqué, El Birimbí del grupo Bahía, o La Dioselina de Jorge Velosa y los Carrangueros, que canta una mujer que elabora chicha y guarapo? Parte importante de las cocinas tradicionales de Colombia la constituyen las plazas de mercado, pues es allí donde día a día se recrean los saberes y sabores, es donde llegan los alimentos, pero donde también se preparan, donde se disponen y transforman para que nosotros en nuestras casas los complementemos. Pero las plazas de mercado también tienen esos sitios para comer, esos comedores donde mujeres generalmente preparan deliciosas viandas y que nosotros al mediodía llegamos a buscar. Además de estas características, las cocinas tradicionales hacen parte de un complejo sistema culinario que comienza con la producción de los alimentos o la obtención de los alimentos. Pasa por la transformación y termina con el cómo lo disponemos, es decir, cómo lo comemos y qué hacemos con aquello que nos sobró. Cuando hablamos de la producción y obtención de los alimentos, descubrimos entonces que las cocinas tradicionales son más que unas recetas. Implica el saber de campesinos, de indígenas, afrocolombianos, raizales, rom, mestizos, que día a día producen los alimentos que nosotros consumimos. Son aquellas personas que saben acerca de la época en la que es mejor sembrar la papa, cómo se siembra, cuál es la mejor variedad, dónde se encuentra la pesca, dónde se encuentra la caza, a qué época del año es mejor recoger los tomates, en cuáles son las épocas de lluvia, cuáles son las épocas de sol, cuál es el verano, cuáles son esos momentos en los cuales nosotros podemos disponer. Además son los guardianes de las semillas. En este punto es importante aclarar que las cocinas tradicionales de Colombia se sustentan en la seguridad y soberanía alimentaria, en el mantener las semillas tradicionales y los productos que hacen parte de nuestra alimentación. Si vemos una casa campesina tiene un espacio donde se siembra todo aquello que sale para la venta, es decir, lo que nosotros vamos aquí en las ciudades a consumir, pero el campesino guarda siempre un pedacito de tierra en el cual tiene su pan coger, aquellos productos que hacen parte de su cocina tradicional y que es importante conocer porque es en esos productos que se sustenta toda nuestra seguridad alimentaria. La preparación de los alimentos tiene que ver, por un lado, con cómo procesamos los alimentos para poderlos consumir, con aquellos elementos que necesitamos para poder prepararlos y con el espacio en el cual los preparamos. Cuando hablamos de aquellos elementos o aquellos saberes que necesitamos para poder procesar los alimentos, tenemos que tener en cuenta tanto cómo escoger el alimento, cómo aprovecharlo, cuándo es la mejor época para poderlo emplear, cómo le damos un mejor gusto. Es aquí donde entra el sazón, el sabor, cómo lo mezclamos, cómo lo combinamos. Y es aquí donde caen las hierbas de azotea, entra el achote para que se vea más bonito, entra el ají para darle un poco de picor. También tenemos los elementos con los cuales los preparamos, muchos de ellos elaborados artesanalmente. Es así que en nuestras cocinas tradicionales tenemos sedazos hechos con crin de caballo, achoteros hechos en totumo, ollas de barro como las de la Chamba y Ráquira, molinillos y cucharas de palo, ralladores hechos en aluminio y otra gran cantidad de elementos que nos ayudan a procesar estos alimentos para que se transformen en un plato al final del día. Y tenemos también el espacio en el cual cocinamos.
esas cocinas que son parte central y fundamental de nuestras casas. Porque además de ser el sitio donde preparamos nuestros alimentos, es el sitio donde nos encontramos, el sitio donde hablamos y dialogamos. Y cuando hablamos en este complejo sistema culinario de cómo nosotros al final disponemos de los alimentos, es cómo los comemos. Nosotros siempre nos preparamos para comer, siempre disponemos la mesa, disponemos los diferentes elementos para poder sentarnos tranquilamente a disfrutar de aquello que preparamos o que nos prepararon muchas veces. Esto refuerza una idea de familia, una idea de comunión, de unión al interior de un hogar. Nosotros no comemos solos, nosotros comemos en familia, comemos juntos. Inclusive cuando vamos a un restaurante estamos comiendo con otras personas. O incluso cuando comemos solos, estamos compartiendo con el cocinero, que fue quien elaboró aquello que estamos probando, el mesero que nos lo trajo y posiblemente con el dueño del restaurante, que es el que nos va a cobrar. Nuestras cocinas tradicionales están asociadas a la salud. Nosotros no solamente comemos para alimentarnos, comemos para alimentar el espíritu, para estar bien, para estar alegres. Nuestras cocinas también tienen una serie de restricciones y prohibiciones, una serie de recomendaciones de salud. Es así que, por ejemplo, si ustedes recuerdan, cuando una mujer quedaba embarazada, luego tenía una deliciosa dieta de 40 días comiendo cada día una gorda gallina criolla. O pensemos en aquellas personas que durante el día beben, no sé, 2 o 3 veces jugo de limón para poder limpiar el hígado y poder comer alimentos grasos. Y también aparecen restricciones, aquellos alimentos que nosotros no podemos comer a toda hora. Pero este conjunto de saberes están asociados a eso, a un bienestar. La cocina es bienestar. La cocina tradicional nos lleva a estar sanos, a estar contentos. Después de este viaje por las cocinas tradicionales de Colombia y sus características, y de ver el complejo sistema culinario que comprenden, no me queda más que invitarlos a que conozcan las cocinas de su región, la cocina de su casa, la cocina de sus vecinos, a que investiguen, miren cómo se prepara y sobre todo la prueben. Así que hasta una próxima vez y buen provecho.